En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos: si tu hermano comete un pecado, ve y amonéstalo a solas. Si te escucha, habrás salvado a tu hermano. Si no te hace caso, hazte acompañar de 1 o 2 personas, para que todo lo que se diga conste por boca de 2 o 3 testigos. Pero si ni así te hace caso, díselo a la comunidad, y si ni a la comunidad le hace caso, apártate de él como de un pagano o de un publicano. Yo les aseguro que todo lo que aten en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desaten en la tierra quedará desatado en el cielo. Yo les aseguro también que si 2 de ustedes se ponen de acuerdo para pedir algo, sea lo que fuere, mi Padre Celestial se lo concederá, pues donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Esta semana, desde la Palabra de Dios, el Evangelio que escuchamos el día de hoy lo hemos comentado ya en otras ocasiones. Está pues básicamente enfocado en 2 áreas. El área de la corrección fraterna, que es la primera parte. Si ves que tu hermano pues comete una falta, hace algo equivocado, pues ve y díselo. Si no te hace caso, pues ve con otros 2. Si tampoco les hace caso, pues díselo a la comunidad. Y si no les hace caso, pues entonces échenlo fuera de la comunidad. Un aspecto importante que ya hemos tratado, que tiene que ver con la corrección fraterna. Me parece que valdría muy bien la pena que se dieran la oportunidad, ahí en Evangelización Activa, de repasar esta homilía. Ahí está, es una homilía muy importante porque tiene que ver con un aspecto de todos los días, porque todos los días pues somos débiles, vemos al hermano que dijo algo, que no hizo algo bien, etcétera, y pues tenemos que corregirnos, a veces los padres con los hijos con los padres, los esposos entre sí. Esto es algo que pues nos tiene que pues ayudar continuamente. Otro tema que contiene como tema en sí es el tema de la oración. Un versículo que es usado frecuentemente en temas que tienen que ver con la oración. Generalmente lo encontramos en diferentes estampitas, en fin, es algo que frecuentemente vemos. Donde 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos, de tal manera que todo lo que pidan en mi nombre se les concederá. Un tema que también ya hemos tratado con bastante profundidad. De manera que me encontraba con la situación de el único tema que no habíamos tratado o que parecería un tema, es el tema de lo que ustedes aten quedará atado y lo que desaten quedará desatado. Pero resulta que eso no es un tema. Eso está como tema dentro del capítulo 16 de Mateo y está referido directamente a Pedro, como tal, como tema en sí. Quisiera, antes de iniciar con lo que vamos a revisar hoy, que vamos a hacer una revisión de todo el capítulo 18, recordar brevemente, aunque sea, que cada uno de los evangelistas, sobre todo para los que van llegando nuevos a la comunidad, hay gente que quizás este discurso ya lo ha escuchado, pero como siempre hay gente que va empezando a venir a la comunidad, a este alimento un poco más sólido de la palabra, recordarles que cada uno de los evangelistas escribió para una comunidad muy concreta y con una visión en el tiempo muy concreto, ¿sí? Marcos, que es el primero que escribe, allá por el año 50, el 50 y 52, va a ser el primero que, según nos narra Papías, él escribe su evangelio escuchando predicar a Pedro en Roma. Es decir, es como un gran catecismo. Los demás, que se llaman sinópticos, lo que son Mateo y Lucas, van a seguir en general, van a seguir esta misma visión de Marcos, pero le van a agregar otra serie de información que ellos recibieron no directamente del Evangelio de Marcos, sino que fueron completando, y ellos se dieron pues a la tarea según la moción del Espíritu Santo, porque recuerden que aunque hayan sido hombres los que escriben,
¿verdad? Dice el magisterio de la Iglesia, que usando todas sus capacidades y la visión que ellos tenían de iglesia, pero iluminados con la gracia del Espíritu Santo, ellos escribieron su evangelio, es decir, utilizan todo su potencial humano. Por eso tenemos, por ejemplo, un evangelio de Lucas hermoso, ¿verdad? Con un griego muy perfecto, con un estilo pues muy clásico, muy bonito. ¿Por qué? Porque pues es un médico muy instruido, etcétera. Mientras que vemos pues en Marcos un griego un poquito más, pues digo yo, más rupestre, ¿verdad? O sea, un griego un poquito pues no tan no de tanta perfección, de tanto refinamiento, ¿no? Pero eso no es lo importante es la dirección que le dieron. Y recuerden ustedes, venimos este año leyendo el Evangelio de Mateo, y recuerden que uno de los elementos importantes de las líneas que tenemos nosotros que estar atentos cuando estamos leyendo este Evangelio es que tiene la característica de ser un Evangelio que es eclesial. Tiene prácticamente 3 líneas importantes. El reino de los cielos, por eso aquí encontramos la sección parabólica muy amplia. Todo el tema del reino de los cielos continuamente es un tema que a los judíos les interesaba mucho, el tema del reino, y pues Mateo busca probar que Jesús es el verdadero Mesías, que viene a instaurar un reino que no es precisamente el reino que ellos esperaban. Otra línea de conducción que va siguiendo Mateo es el tema de la universalidad, un evangelio escrito ya en su parte final, su última redacción, por allá del año 80, contempla ya un crecimiento de la iglesia. Un crecimiento que entonces no tiene que ver únicamente con el pueblo judío, aunque dirigido a los judíos. El judío ahora tiene que entender que lo que Jesús vino a hacer no es solamente para los judíos, sino es para todo el mundo. Y un tercer elemento que está un poco pegado con este segundo es el tema eclesial. La iglesia va creciendo y como todas las organizaciones necesitan orden, necesitan ir teniendo una visión clara. Entonces, en este crecimiento ya en una iglesia mucho más desarrollada, ahora es importante poner los puntos, como decimos, los puntos sobre las íes. Ahora es importante ir, pues, dando una visión como iglesia. Y por eso hemos visto a lo largo de este año, sobre todo me he dedicado un poco a ir subrayando algunos de los temas de carácter eclesial del Evangelio de Mateo. Y bueno, con este panorama, el tema del capítulo 18 tiene que ver precisamente con esta parte de atar y desatar. Yo quisiera que fuéramos a este capítulo, al capítulo 18. Si gustan los que traen sus Biblias, vamos al capítulo 18 de Mateo, al inicio del capítulo 18. Capítulo 18 es un capítulo muy importante, muy interesante, muy importante, porque aunque tiene temas, ¿verdad?, que nosotros podemos ir, pues, masticando, ¿verdad?, que podemos ir separando, como la corrección fraterna, que es un tema importante. Otro tema, el tema de la oración, y así como hemos visto también algunos otros temas. Sin embargo, tienen una unidad. El tema que está a la base de este capítulo es el escándalo en la comunidad. Es decir, nos hace ver que puede haber pecados tan graves en la comunidad que ameriten la expulsión de la persona que no quiere corregirse. Termina el capítulo, no lo vemos esta semana. ¿Cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? Hasta 7 veces, dirá Jesús, hasta 70 veces 7. El paralelo de Lucas dice, si tu hermano viene y te pide perdón 70 veces, las 70 le perdonas. Es decir, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Todas cuando se pide perdón. Es decir, la persona tiene que haberse arrepentido. ¿Ok? Bajo esta visión es como tenemos que revisar este capítulo, el capítulo 18 de Mateo. Si ustedes se fijan, vamos a ir recorriendo un poquito para luego caer en esto y ampliar un poquito el tema con algunos otros elementos ya de la comunidad, tomando a San Pablo y a los Hechos. Si se fijan,
empieza poniendo un niño al frente. Así empieza. El reino de los cielos es de estos niños. Pero inmediatamente después, en el versículo 6, pone sobre aviso de la pena, de la gravedad que tiene el dar un mal testimonio, de escandalizar a un niño. Y en este sentido, tenemos que entender que no se trata únicamente de un niño pequeño, que obviamente cuando tratamos este tema, hablamos de los niños. Hablamos de estos pequeños en donde nosotros, los mayores, pues tenemos una altísima responsabilidad de que estos niños, pues no reciban de nosotros, los mayores, un mal testimonio. Pero no solamente ellos, sino en este sentido eclesial de Mateo se refiere especialmente a los nuevos conversos, que son como niños, dirá San Pablo. Cuando nosotros, como cristianos, y entre más estemos relacionados con la iglesia, les damos un mal testimonio a los demás, esto tiene consecuencias gravísimas en la iglesia. Y por eso Jesús es tan duro en qué se tiene que hacer. Dice, a cualquiera que haga caer en pecado a uno de estos pequeños que creen en mí, ¿sí? Que creen en mí, está el tema de el recién convertido, ¿verdad? No se trata nada más de los niños pequeños. Dice, más le valdría que lo hundieran en lo profundo del mar con una piedra, con una gran piedra de molino atado al cuello. Si nosotros, creo ya en alguna ocasión les había comentado de una experiencia que para mí me ayudó a entender este tema, cuando yo visité allá en Italia la ciudad de Pompeya, es una ciudad que se quedó sumida bajo las cenizas del Vesubio, y entonces, pues cuando la han desenterrado en todas las excavaciones, pues aparece la ciudad como era. Y entonces, bueno, en el tour nos llevan a visitar la ciudad, ¿no? Y entonces, pues aquí era donde se echaban sus gorditas de harina, estos eran los baños de, ¿cómo se llama?, termales, aquí estaba el estadio, en fin, toda la ciudad. Y nos llevaron a ver dónde se molía el grano. Si la gente cultivaba y llevaba sus costales de trigo, ¿sí? Y el trigo lo metían, es una piedra inmensa, yo creo más grande como este pasillo, más o menos, que es en forma cónica y está puesta sobre un cono, de tal manera que el grano entra por arriba, tiene esta piedra, tiene unos hoyos por los lados, en donde puede ser con animales o puede ser personas, le van dando vuelta a esa tremenda piedra y entonces la piedra pega contra la otra piedra y va sirviendo de molino. Así es como se hacía la harina en aquel tiempo, ¿no? Cuando uno ve esa piedra, el tamaño de la piedra, y Jesús dice, más le valdría que le ataran una piedra de molino al cuello, uno empieza a comprender la dimensión de lo que se está hablando. O sea, la gravedad que tiene el escandalizar. O sea, el tema que va a proponernos es el escándalo. ¿Sí? Los papás que le dan mal testimonio y escandalizan a un niño, a sus hijos. O nosotros que como comunidad escandalizamos a otras personas. Imagínense un ministro que conocemos aquí, un ministro de la comunión. Imagínense un sacerdote, un obispo. Pero pensemos así a nivel de cancha. Que lo ven salir de una cantina bien ahogado, ¿eh? ¿Qué va a pensar la gente? ¿Y esos son los cristianos? ¿Y este es ministro? Da la comunión, yo lo he visto ahí en la iglesia. Imagínense lugares peores. O haciendo cosas peores. Bueno, a ellos, ¿sí?, más les valdría que le ataran una piedra de molino en el cuello y los tiraran al mar. Obviamente no es posible atarle a nadie una piedra de molino al cuello porque ni siquiera se puede mover. Sí, o sea, necesitaríamos un titán para mover una piedra de esas. Lo que nos está diciendo Jesús es, cuidado, es un pecado gravísimo escandalizar a un recién convertido o a un niño,
a un niño pequeño. Tanto así que termina esa perícopa con: si tu ojo, tu mano o tu pie te son ocasión de pecado, es mejor que te lo cortes y lo tires lejos de ti. ¿Ok? Vean cómo va a ir estructurando. O sea, recuerden, por eso quise poner esta dimensión de que el evangelista va uniendo elementos que va encontrando en los demás evangelios y los va acomodando de forma que pueda dar una visión completa de este tema, el tema del escándalo. Jesús continúa con el tema de la oveja perdida, es decir, hay que ir por estos tales. ¿Sí? O sea, es importante, no es, cometiste un gravísimo error, hay que quitarle la cabeza y echarse. No, hay gente así, hay gente que está perdida. No se refiere a los ministros, se refiere ahora en general a los cristianos que pueden también dar mal testimonio, como de hecho hoy ocurre. Nos toca de repente asistir a fiestas en donde pues no es que ahí haya personas de otras religiones, son nuestros hermanitos católicos y se tiran unos chistes que hay Carlitos, de doble y de triple y de 4 sentidos, ¿verdad? Unos pues verdaderamente groseros, obscenos, que uno dice, ay caray, ¿y este es de los que va a misa? No es ministro, no es sacerdote. A veces nos encontramos hasta con esto, ¿verdad? Que da un terrible testimonio, como les decía, crecemos. Pero bueno, pues es la gente que escasamente viene a misa cuando se le murió el familiar, cuando se casó la prima, la hermana, cuando alguna situación particular en Navidad, en alguna fiesta de Pascua, pero realmente está lejos. Sin embargo, la gente lo identifica como católico. Hay que ir por ellos. Es la oveja perdida. Y enseguida empieza el tema que vimos hoy. Si tu hermano hace algo malo, si tu hermano es de esos que viste, que hace, que dice, entonces ve por él, ¿sí? Oveja perdida, ve por tu hermano y dile, estás obrando mal. Te van a poner una piedra de molino en el cuello, compadre. Conviértete, cambia. Hombre, que ve con 2. No te hace caso. Pues entonces díselo a la comunidad. Y si tampoco te hace caso, entonces ahora sí, valga aquí lo que decíamos al principio, ponle la piedra de molino en el cuello y tíralo al mar. Se llama excomunión. ¿Sí? Es decir, sácalo de la iglesia. Trátalo como un pagano. Es decir, ya está perdido. ¿Sí? Ya hiciste todo lo posible. Ponle la piedra de molino en el cuello y lánzalo al mar. ¿Para qué? Para que ya no siga escandalizando. Porque como decimos, una manzana podrida pudre toda la canasta, ¿cierto? Entonces, si tú ves que tu hermano peca, que tu hermano escandaliza porque cuenta malos chistes, porque dice tonterías en las fiestas, porque no lleva su matrimonio adecuadamente, porque hace comentarios que son contrarios a la iglesia, porque ponen mal al Papa, porque habla mal, porque dice cosas obscenas, porque lleva mal sus negocios y es un tranza, y no te hace caso, y no te hace caso ni yendo con otro, y no le hace caso a la comunidad, entonces apártalo de ti. Duro. Es una enseñanza muy dura. Y ahí es en donde entra una situación que en el capítulo 16 de Mateo le es exclusiva a Pedro. Pedro, a ti te doy las llaves de la iglesia. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra, desatado quedará en el cielo. Es decir, Pedro, se le llama la potestad petrina, él tiene esta potestad, él solo, se la dio Jesús a él.
Aquí hay una situación particular, la comunidad. Si ustedes se fijan en este texto, verso 18, dice: les aseguro que lo que ustedes aten aquí en la tierra, también quedará atado en el cielo. Lo que ustedes, comunión, en comunidad, es decir, la comunidad, junto con Pedro, tiene la potestad, solamente en el caso del escándalo, de decidir si en un momento dado una persona debe o no salir de la comunidad. Es decir, yo sacerdote, yo no puedo hacerlo. ¿Sí? Yo vi a esta hermana que hacía o no hacía esto, el otro, ¿no? Yo no puedo decir: ¿sabes qué, hermana? Ya no vengas a la comunidad y estás fuera de la iglesia. Yo no puedo. Pero toda la comunidad sí puede. Es decir, ¿qué es lo que nos está diciendo? Quiere decir que es un pecado público. No es solamente que yo la vi en una fiesta que daba mal testimonio, etcétera, etcétera. No. Es una situación que se va haciendo pública. No sé si me voy explicando bien. Es un tema delicado. Es un tema importante y es un tema delicado. Porque estamos hablando del escándalo que hoy hay tanto en la iglesia. No solamente de los sacerdotes y obispos, sino especialmente de los laicos y muchas veces de los que llamamos laicos comprometidos. O sea, la comunidad en un momento dado debe de ponerse de acuerdo para expulsar de la comunidad a una persona. Porque el pecado es público. Es decir, una persona que viene a misa, hace las cosas que hacemos nosotros, pero en su casa y en su comunidad vive de una forma completamente lejana a esto. Vive realmente en pecado. Abiertamente, flagrantemente. No se puede. El agua no se mezcla con el aceite. En un momento dado hay que excluirlo. Hoy parecería más bien, sobre todo bajo ciertas teologías, que no, todos. ¿Se acuerdan cuando platicamos, que hablamos de la red barredora, cuando hablamos del reino, el reino de los cielos se aparece, que es la última? Recuerdan que hice toda la catequesis sobre la última parábola, que la última parábola del reino es la de la red. Dice, y en la red hay pescados buenos y pescados malos. Dice, pero al final, los pescados malos van al horno y los buenos al mercado. Es decir, en la iglesia católica puede haber de todo. Aquí venimos de tutti frutti. Gente que hoy va a comulgar, que no va a comulgar, que vive en pecado, que le vale un cuerno, todo eso, pero viene a misa. Pero no le interesa realmente ser cristiano. Pero sin embargo, pues, viene el domingo porque lo trae la esposa, el hijo, el padre, no sé. O porque le parece bonito. No sé yo por qué viene, ¿verdad? Pero viene. Pero al final, no es que porque está aquí en la iglesia se va a salvar. Los pescados malos, al horno, al fuego, y los buenos, a la cesta. ¿Sí? Ok, es lo mismo. Es el tema eclesial. Nada más que ahora la iglesia en concilio, la iglesia, porque estamos hablando sobre todo cómo vivían las primeras comunidades, no eran estas grandes comunidades. Imagínense, aquí ahorita nosotros, por la cantidad que veo, debemos de haber más o menos unas 500 gentes. Para ponernos de acuerdo, para poder tener una visión clara sobre una persona, porque obviamente de aquí venimos de no sé cuántas colonias de aquí de nuestra comunidad, y quizás vienen de otras colonias, difícilmente podrían saber sobre este hermano, sobre esta hermana, incluso sobre mí. Pero en aquellas pequeñas comunidades, como dicen, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? Entonces ahí todo el mundo sabe, oye, ¿supiste? ¿verdad? Bueno, ese era el caso. La comunidad se reúne y luego, ¿qué dice? Se pone en oración.
Si dos de ustedes se ponen de acuerdo aquí en la tierra para pedir algo en oración, mi Padre que está en el cielo se los dará. Atar y desatar. Pero en oración. Quiero que vean ahora, para no alargarme mucho más, que me he comprometido de no hacer las homilías demasiado largas. No siempre me sale. Quisiera que fuéramos a 1 Corintios 5 y leyéramos este caso que evoca precisamente este tema que hoy estamos tratando. Es un caso verdaderamente, dice San Pablo, vergonzoso. Voy a leer estos versículos. Dice, estamos 1 Corintios capítulo 5, leo los primeros 6 versículos. Se ha sabido que uno de ustedes tiene como mujer a su propia madrastra. Imagínense, ya le llegó el chisme hasta Pablo. ¿No? ¿Qué quiere decir? Esto es una cosa grave. O sea, todo el mundo lo sabe, se ha extendido esto. Este caso de inmoralidad es tan grave que ni siquiera se da entre los paganos. Y aún se hinchan ustedes de orgullo. Deberían llenarse de tristeza. El hombre que vive en semejante situación debe ser expulsado de entre ustedes. En cuanto a mí, aunque en el cuerpo no estoy presente entre ustedes, lo estoy en el espíritu. Y como si estuviera presente, he dado ya mi sentencia sobre aquel que así actúa. Cuando ustedes se reúnan, yo estaré con ustedes en espíritu, y también el poder de nuestro Señor Jesús estará con ustedes. Está hablando de la asamblea, estamos en oración. ¿Ok? Entonces, en el nombre de nuestro Señor Jesús, ese hombre deberá ser entregado a Satanás, una piedra de molino en el cuello, para que su cuerpo sea destruido y su espíritu se salve cuando el Señor venga. Ustedes no tienen razón para sentirse, verso 8. Versículo 6, perdón. Ustedes no tienen razón para sentirse orgullosos. Ya conocen el dicho, un poco de levadura hace fermentar toda la masa. La manzana podrida pudre el cesto. Estamos hablando ya de la comunidad cristiana. ¿Cómo entiende este pasaje? A veces cuando uno no hace estas correlaciones y no se fija en todo el hilo conductor del capítulo, no se llega a entender exactamente qué es lo que dice, por ejemplo, al principio, cuando dice que le aten a una persona una piedra de molino al cuello. ¿Y hasta dónde puede llegar esto? O sea, el tema al final es la expulsión de esta persona de la comunidad que no se arrepiente. Y por eso Pedro después dice, Señor, o sea, entonces eso ya, no. ¿Cuántas veces tengo que terminar? Todas. 70 veces 7. Pero tiene que haber arrepentimiento. Por un lado, tenemos que cuidar qué hacemos, qué decimos, cómo vivimos. No vaya a ser que esto genere escándalo. Y si tu actuar genera escándalo, más te valdría, ¿sí? Más te valdría que te ataran una piedra de molino al cuello. Es un caso grave. Si tú ves que tu hermano peca en este sentido, que está escandalizando, corrígelo. Busca corregirlo. Hermano, no digas eso, no hagas eso. Te van a poner una piedra de molino en el cuello. Amonéstalo, haz algo. Porque si no haces nada, entonces, aunque él, por su mal testimonio, le atarán la piedra de molino al cuello, a ti te pediré cuentas de su pecado. Es decir, nuevamente el tema comunidad. Yo no puedo ver que mi hermano, la gente de mi comunidad, haga cosas inapropiadas y yo quedarme como la fresca mañana y no hacer nada. No. Tengo que procurar la oveja, ¿no?
Deja las 99, va por ello. O sea, ve por tu hermano, haz algo, rescátalo. Entonces tenemos los dos elementos. Por un lado, no hagas cosas malas. Si esto, pues lo haces, te van a poner una piedra de molino al cuello. Entonces córtate la mano, córtate el ojo, córtate el pie. Es decir, apártate de aquello que te está llevando a esta situación. De lo contrario, te van a entregar a Satanás. Y aquí dice, para que destruido su cuerpo, finalmente se salve. A ver si, así. Castigos verdaderamente ejemplares. Castigos ejemplares. Estamos hablando del buen Pablo. Pero Pablo sigue a Jesús. Y Jesús lo dice claramente hoy en el Evangelio. Corrígelo. Y si no te hace caso, expúlsalo de la comunidad. Reúnanse en oración y échenlo fuera. Son pecados verdaderamente graves. Les voy a dar, para no alargarme mucho más, les voy a dar 3 citas más que me gustaría que después en casa consultaran, porque son casos en donde también Pablo le dice a Timoteo y a Tito que actúen con energía. Y aquí, papás, vuelvo a insistirles, cuidado con sus hijos. Hoy tienen la mano muy blandita y dejan que los hijos hagan cosas que no deben, digan cosas que no deben, que no se porten como verdaderos cristianos. Y si bien sus hijos van a tener también sus problemas, a ustedes, papás, a ustedes les van a tomar cuenta del actuar de sus hijos, porque actuaron con flaqueza, con debilidad, porque no los corrigieron adecuadamente, porque la hija sí viene con el escotote enseñando toda la pechuga, y tú, ay, qué bonita mi hija, pásale, ¿verdad? No le dices nada, porque si le dices algo, no, la hija te va a hacer un pancho, ¿verdad? Te va a decir que este eres un retrógrado, que no sé qué cuentos, y se va a salir con la suya. Y el papá, con tal de no tener un problema, bueno, mijita, ándale, vete, ¿no? El hijo con la bebida o con otras cosas, ¿verdad? Digo, no necesito hablarles de esto. Son cosas que hoy vemos, que sabemos que ocurren. Cuidado. Cuidado. Por eso les doy estas citas. Primera de Timoteo 5:20. Reprende al hermano con autoridad. Yo soy tu papá. Yo soy tu párroco. Yo soy el líder de esta comunidad, de este grupo. Y si no te alivianas, si no te pones las pilas, get out, man. Fuera. A ver, fuera. Reprende con autoridad. Primera de Timoteo 5:20. Tito 3:10. Al que cause divisiones, sepáralo de la comunidad. A toda esa gente chismolienta, chismorrera que anda, ay, que para afuera, vámonos. A freír platos a otro lado, ¿no? A fregar platos a otro lado. Tito 1:13. Repréndelo duramente. Repréndelo duramente. Pensamos, sobre todo ahora mucho con esta visión también del Papa, que también es muy necesaria, esa visión de la caridad y de todo esto, y otras teologías que circulan, ¿verdad? Es la iglesia del todo se puede, ¿no? Síguete embriagando, sigue haciendo lo que quieras, al cabo que, pues todos estamos en la red y al final sacan la red y todos nos vamos en la barca. ¿No? Sí nos vamos en la barca, pero cuando llegues a la playita, entonces ahí, este sirve, este no sirve, este sirve, este no sirve, este sirve, este no sirve. Se acabó. ¿Es una iglesia de amor? Sí, pero es una iglesia de orden. Por eso, en el Evangelio de Mateo, la visión de la iglesia. En la iglesia tiene que haber orden,
Tiene que haber autoridad, tiene que haber disciplina. De lo contrario, esto se volvería un verdadero desorden. Papás, sus casas son esa pequeña iglesia en donde ocurren estas cosas, en donde ocurren a veces hasta estas situaciones de escándalo, ¿verdad? Es escandaloso, y yo lo he visto en algunas casas de hermanos, lo que les permiten hacer a sus hijos es escandaloso, ¿verdad? Es escandaloso. Tiene que haber orden. Nuestra vida tiene que ser edificante, no desedificante, hermanos. Y tenemos que trabajar en que nuestra vida como comunidad sea una vida que edifique y no una vida que desedifique. Y al que desedifique hay que llamarlo, hay que reprenderlo, hay que buscar que se corrija, hay que hacerlo con autoridad y a veces, como dice Pablo, con dureza. Y llevarlo incluso a situaciones, entréguenselo a Satanás. Imagínense ustedes, hermanos, hasta ese extremo, con tal que se convierta. O sea, lo que busca siempre el Señor, la iglesia, no es la muerte del pecador, lo dice claramente la Sagrada Escritura, sino que se convierta y que viva. Que la chica que usa la minifalda y el escotón y que anda por todos lados dando escándalo, se convierta. Que el que hace tranza y no lleva bien sus negocios se convierta. Que el esposo que no trata bien a la esposa se convierta. O sea, la idea es entrar en este proceso edificante de la vida. Pero a veces, aunque te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen y te lo dicen, como dicen, te entra por una y te sale por la otra. A ver, mijito, ven para acá. Vamos a arreglar esto. Bájense el pantaloncito y vamos a sacar la tabla. Un par de buenos tablazos arreglan una vida. No hay necesidad de entregarle a Satanás a nadie. ¿Ah? Con un par de tablazos bien puestos en las nachas, podemos arreglar una historia. Una historia, hermanos. La historia de tu hijo se puede arreglar. El Evangelio de hoy, pues, lo que aten en la tierra, atado queda en el cielo. Lo que desaten, quedará desatado. Pónganse en oración y vean si en su casa necesitan atar o desatar, se necesitan apretar o soltar. Lo haremos también o buscaremos seguirlo haciendo en nuestra parroquia, con la idea de que todos algún día podamos gozar eternamente del paraíso. Alabado sea Jesucristo. Este servicio llegó hasta ti gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Si deseas formar parte de esta gran obra de evangelización, agradeceremos cualquier aportación que salga de tu corazón. También te invitamos a visitar nuestro centro de evangelización en línea, en donde encontrarás de forma gratuita una diversidad de material para tu crecimiento espiritual o el de tus grupos apostólicos. Que el amor de Cristo y la ternura de María reinen por siempre en tu corazón. Hasta la próxima.